una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, en el abdomen nada a señalar y el sistema en sentido neurológico presenta índice conjuntival. Tiene una hemoglobina de 10 gramos sobre litro, está ligeramente disminuida, leucocitos de 7500 por 10 a 9 litros, con diferencial normal, eritrosedimentación de 135 milímetros por hora, está elevado, normalmente debería ser 100 a más de 100, coagulación, sangramiento, ácido úrico y enzimas normales, iones, sodio 92 milimoles sobre litro, disminuido, calcio en sangre 6.5 milimoles sobre litro, aumentado, en el espectro bacteriológico VAR, micológico y citológico no muestra nada, una prueba de Mantoux de 3 mililitros, ecografía abdominal normal, radiografía de tórax, se muestra un ensanchamiento del mediastino superior, más acentuado en su porción izquierda. A la cagografía superior se observa gran cantidad de vasos de circulación colateral del lado izquierdo por infiltración a ese nivel. El paciente comienza con una fiebre elevada, vómitos y trastornos de conducta, se le realiza fondo de ojo normal y punción lumbar normal. A la radiografía de cada cráneo la muestra normal, se impone tratamiento para sepsis respiratoria intrahospitalaria con cefotaxima 1 gramo cada 6 horas y amicaxina 500 miligramos cada 12 horas. Ácido neurológico, no hacía su enfermedad respiratoria, falleciendo a los 5 días. Se le realiza una biopsia donde se constata neumonía necrotizante y neoplasia de pulmón de tipo microcítico, que es el mismo pulmón, el mismo cáncer de células pequeñas. Bueno, para el desarrollo del caso, lo primero que hicimos fue establecer una etiología, es decir, hallar una causa que me haya desencadenado todo el cuadro, tanto el crónico como el agudo que presenta el paciente. ¿Y cuál va a ser la etiología? Pues que el paciente es fumador crónico, desde los 13 años se fuma 3 cajetillas de cigarrillo al día, lo cual es bastante y es considerable. Pero ¿cómo fumar tanto al paciente me le va a afectar y cómo vamos a plasmar todos los síntomas que tiene el paciente en razón de esta etiología? Bueno, primero empecemos con el consumo del cigarrillo. El consumo del cigarrillo viene acompañado de la combustión. Como sabemos, hay compuestos tóxicos del cigarrillo que van a lesionar nuestras células y van a ser tóxicas para nuestro árbol respiratorio. De igual manera, tenemos que cuando yo fumo constantemente, estoy constantemente irritando al epitelio. Cuando yo estoy constantemente irritando al epitelio, el epitelio va a tratar de regenerarse continuamente. ¿Cuál epitelio? El epitelio respiratorio, que es un epitelio cilíndrico centrificado con cilios. ¿Por qué cilíndrico centrificado con cilios? Porque tiene funciones específicas de ese epitelio. Como el estímulo es tan constante y la irritación es tan nociva, el estrés es persistente, las células madre tisulares se van a reprogramar y me van a dar lo que es una metaplasia escamosa. Es decir, este epitelio no aguantó más el estrés al que el paciente lo somete, así que hace un recambio de epitelio cilíndrico certificado con cilios a un epitelio escamoso plano no queratinizado, estratificado plano no queratinizado, que es lo que conocemos como metaplasia escamosa. Ese es un proceso que hace el árbol respiratorio de adaptación a razón del estrés que le está causando el paciente. Ahora, el paciente va a presentar un cuadro de inflamación crónica. ¿Por qué? Porque es constante el estímulo, él constantemente está inflamando su vía respiratoria. Y acá podemos empezar a desglosar algunos de los síntomas que presenta el paciente. Primero, la inflamación crónica, voy a estar secretando continuamente interleuquina 1, factor de necrosis tumoral. Sabemos que me regulan el ciclo de la oxigenasa, me van a determinar en la producción de una prostaglandina de 2, que me van a dar una producción hipotalámica de neurotransmisores, que me van a regular el punto de ajuste de la temperatura. ¿Cómo lo conocemos? Vasoconstricción para disminuir la pérdida de calor y efectos sobre la grasa parda y el músculo esquelético para aumentar la producción de calor. ¿En qué me va a dar esto? En un aumento de la temperatura, que me va a dar una fiebre elevada, que más adelante mi compañera va a ser más enfática en eso. También me va a dar una taquicardia sinusal que presenta el paciente. Al mismo momento, el paciente está secretando interleuquina 6 por la inflamación. La interleuquina 6 va a hacer que haya una síntesis hepática de fibrinógeno. El fibrinógeno pues me va a ayudar a la sedimentación de los eritrocitos. Por eso es que el paciente presenta una eritrosedimentación de 135 milímetros por hora, porque está en inflamación y constantemente está produciendo fibrinógeno. Ahora, la inflamación crónica, más los nitritos y los nitratos propios del cigarrillo, van a hacer que esté produciendo muchas especies reactivas de oxígeno, que propiamente por el acto de fumar, propiamente por la inflamación, propiamente por sus compuestos tóxicos, van a hacer que a producirme especies reactivas de oxígeno. ¿Qué van a hacer esas especies reactivas de oxígeno a largo? Esos tóxicos van a hacer que a producirme especies reactivas de oxígeno. ¿Qué van a hacer esas especies reactivas de oxígeno a largo plazo? Me van a estresar el genoma y me van a hacer una acumulación de mutaciones. Como dato informativo, epidemiológicamente, los genes que más se mutan en el cáncer de células pequeñas, aquí me fue el nombre,
es P53 y el receptor para el factor de crecimiento epidérmico. Son los dos genes que generalmente se van a mutar más. El paciente constantemente está estresando su árbol respiratorio, constantemente está en inflamación, constantemente produce EROS. Por esto el paciente me va a dar como resultado, al pasar de los años, una formación neoplásica. En el caso del paciente, un cáncer de células pequeñas. Ahora, el cuadro agudo del paciente, el que tenemos en el momento en el que el paciente entró antes de fallecer, se va a explicar más que todo a razón de la formación de la neoplasia. ¿Por qué? Empezando por lo primero. Estas neoplasias son características de que pueden generar mutaciones en sí mismas que le dan la habilidad de secretar ADH. Como sabemos, la ADH va a hacerme que yo entre en un estado de hiponatremia. ¿Por qué? Porque voy a disminuir la reabsorción de agua, lo cual va a hacer que se diluya el sodio, y al diluirse el sodio, pues el paciente que tenía hiponatremia. Entonces acá le estamos explicando la hiponatremia que tenía el paciente a razón de la formación neoplásica. También el paciente va a secretar PTHRP, que igualmente se da por la mutación del tumor. ¿Qué pasa? La PTHRP va a ser una hormona muy similar a la hormona paratiroidea. Entonces va a ser muy similar, como por decirlo, una isoforma, tanto estructural como funcionalmente. ¿Qué va a hacer? Le va a decir al hueso, saque más calcio, y le va a decir al riñón, siga reabsorbiendo calcio. Por eso el paciente está en hipercalcemia. Ahora, la formación neoplástica, el tumor tiene que crecer, tiene que nutrirse. ¿Y qué hace el tumor? Empieza a estimular los macrófagos que tiene por ahí para que me produzca, ¿qué? Factor de crecimiento endotelial vascular, para que por los macrófagos de la vía alterna me produzca una angiogenia, para que él mismo pueda nutrir, pueda irrigarse, pueda crecer. Y por eso nos dicen que el paciente tiene una gran cantidad de vasos de circulación colateral del lado izquierdo, a razón de lo mismo. Ahora, el tumor de las células pequeñas también me va a aumentar la presión de los capilares que van a rodar el alvéolo. ¿Qué va a hacer? Que va a predisponer a que estos capilares se rompan fácilmente. Y también, como estamos en una inflamación crónica, el epitelio va a estar más frágil. Cuando se me rompen los epitelios y sufro una hemorragia, a razón del rompimiento de esos capilares, la sangre tiene que buscar a dónde irse. Por difusión va a pasar al espacio alveolar, donde los va a llenar de sangre. ¿Qué va a hacer el paciente? ¿Qué va a hacer nuestro sistema? Va a tener el reflejo tuxígeno. ¿Para qué? Para poder sacar ese líquido. Y el líquido está lleno de sangre por la presión que está haciendo el tumor y por la debilidad del epitelio. ¿En qué se va a reflejar en nuestro paciente? En la hemoptisis con la que él llega y la que está presentando. Aparte de eso, también tenemos que la inflamación crónica va a hacer que se me aumente la permeabilidad, obviamente. Esto me va a dar un exudado en los alvéolos que me va a terminar en una neumonía necrotizante, que no es más que la inflamación de los alvéolos. Ahora, este mismo tumor de células pequeñas también me va a ejercer un efecto de presión sobre la tráquea. Si yo tengo un efecto de presión sobre la tráquea, la cantidad de aire que va a ingresar va a ser más limitada, aparte ya del efecto de presión que está creando el tumor sobre el pulmón, que está dificultando más todo el problema, y el edema que el paciente presenta va a terminarme en ¿qué? En la disnea que está presentando el paciente. A este punto es importante mencionar que el tumor de células pequeñas es muy común en fumadores. Es más, la gran mayoría de personas que presentan tumor de células pequeñas es porque han fumado durante su vida. Aparte de esto, como es un tumor de células pequeñas, tiende a crecer muy rápido y es muy difícil diagnosticarlo rápido, por lo que habitualmente el médico o el paciente va a llegar al servicio médico y nosotros vamos a poder diagnosticarlo cuando lastimosamente ya tiene metástasis. La esperanza de vida para un paciente con células no pequeñas, aún con tratamiento, es de 6 a 12 meses, alargando de la vida, porque generalmente el tumor es muy invasivo, es muy diseminado y es muy potente. Ahora, ¿qué tiene que ver todo este cuento con el síndrome de la vena cava superior? A grosso modo, el tumor va a ser metástasis, como les estoy comentando. Hay varias formas de las cuales este tumor puede ocluirme la vena cava superior, pero ahora les voy a dar como las más como prácticas o las que más podemos sospechar en nuestro paciente. La primera, hizo metástasis, se fue a un ganglio, el ganglio me obstruyó la aorta, ya tengo el síndrome de la vena cava superior. Me obstruyó la vena cava superior, ya tengo el síndrome de la vena cava superior. ¿Qué otro puedo tener? Se formó el tumor se puede formar en el lóbulo superior del pulmón derecho, y eso va a hacer de que me obstruya la vena cava superior también. O también el tumor puede crecer propiamente en la aorta, pero acá nos están diciendo de que el tumor creció en la cava superior, perdón, pero acá nos están diciendo que el tumor creció en el pulmón. Gracias. Listo, puedes tener... Perdón, ¿cuál otro de los mecanismos pudiera llevarme a que el paciente, o sea, por qué otro mecanismo pudiera estar predispuesto ese paciente a que hiciera la neumonía o que hiciera una neumonía?
fuera del que ya comentó. Por la inmunosupresión. ¿Por qué? Porque el epitelio está dañado. No sé qué. ¿El epitelio de cuál? Pero, ¿qué cuál? ¿Me estás hablando del alveolo, vía respiratoria o de qué parte? Pues, porque claro, él explicó la metaplasia que se da en vía respiratoria y luego explicó la inflamación crónica en pulmón a nivel alveolar. Y este tumor se originó en pulmón como tal, no en vía respiratoria, o sea, no en bronquio como tal, sino en pulmón. Entonces, o sea, ¿por qué otro mecanismo él pudiera haber hecho la neumonía? O sea, ¿por qué otra? El doctor ya explicó ahí una. La otra es porque acuérdense que el tumor hace angiogenia, pero a veces él crece más rápido de lo que puede crecer los vasos. Y hay zonas de ese tumor que empiezan a entrar en isquemia y se necrosan. Básicamente, ese tejido empieza a necrosarse y eso es un foco infeccioso e inflamatorio. Y el otro es porque, como por el mecanismo que está allá en la esquina, que él dice que el tumor va creciendo y va haciendo presión en los capilares. Al hacer presión en los capilares, aumenta la presión hidrostática, ¿sí? en la zona capilar y en fuga de líquido, ¿sí? Y la fuga de líquido puede predisponer también a hacer infecciones. Profe, también podría ser de que el tumor es un cuerpo extraño propiamente y eso puede... Claro, desata mecanismos inflamatorios como tal. Entonces, para que tengan presente eso también, el mismo cáncer incluso lo puede predisponer por ese mecanismo a que el paciente haga una neumonía. Y lo otro porque el cáncer inmunosuprime, porque todo el sistema inmunológico se concentra en pelear contra el tumor, factor de necrosis tumoral, él no come, empieza a tener deficiencia de micronutrientes y fácilmente agarra una infección porque aparte tiene una metaplasia del epitelio, entonces no tiene cómo defenderse. Exactamente. Todos esos mecanismos me condicionan a que el paciente haga una neumonía. Entonces, si yo les preguntara, yo quisiera que me mencionaran todo eso para que tengan presente todo lo que puede suceder en un paciente de esos. Miren que ni siquiera hemos entrado ni siquiera a analizar lo de la vena cava. Y esto fue lo que terminó matando al paciente, no fue ni siquiera el síndrome de vena cava. Listo. Bueno, teniendo en cuenta lo que nos acaba de decir el compañero, principalmente tenemos una obstrucción de la vena cava superior a raíz del tumor que hay a nivel pulmonar. ¿Qué es como tal este síndrome de vena cava superior? Van a ser los signos y los síntomas que se van a desencadenar a partir de la obstrucción de dicha vena, que esta obstrucción es principalmente por tumores malignos, aunque pues también hay otras causas, pero principalmente en la actualidad se tiene en cuenta más tumores malignos. Vamos a recordar un poco cómo es la anatomía de la vena cava superior. La vena cava superior se va a formar por la vena brachiocefálica derecha e izquierda y la brachiocefálica se va a formar por la yugular interna y la subclavia. Estas van a ser la subclavia como la principal de lo que es miembro superior y la yugular interna como la principal de lo que es cabeza y cuello, pero pues también van a llegar acá lo que es la yugular externa, también las venas vertebrales van a llegar a lo que es vena cava superior. Esto es importante para lo que voy a mencionar más adelante. Además de ello, en la vena cava superior drena lo que es la vena ácigos, la cual se forma por la lumbar ascendente a la que se unen las intercostales, forma la vena ácigos y la vena ácigos como tal se va a ir a drenar a vena cava superior. Esta va a rodear lo que es el bronquio principal y va a llegar a lo que es la parte posterior de la vena cava superior. De esta manera podemos decir que a vena cava superior va a llegar el drenaje del sistema venoso, o sea, va a llegar el drenaje en una parte importante de lo que es el sistema venoso toraco-abdominal y también de lo que es miembro inferior, cabeza, miembro superior, cabeza, cuello y cara. Listo. Teniendo en cuenta esto, ahora vamos a hablar de las causas. Las causas, pues es mucho más frecuente que se dé en cáncer de pulmón, en linfoma no Hodgkin o en un cáncer que disemina hacia tórax, debido a que, bueno, puede haber un tumor en tórax que me presione lo que es la vena cava superior
sea, por ejemplo, que haya un tumor en esta parte que me vaya a presionar lo que es la vena cava superior, como vemos en la imagen. También un tumor, como dijo mi compañero Joel, que crece en la vena cava superior, me la obstruye. Y también que haya metástasis a los ganglios linfáticos que rodean la vena cava superior. ¿Qué quiere decir? Que el ganglio linfático se va a agrandar y esto me puede llegar a presionar, me puede ocasionar una obstrucción parcial o completa de lo que es la vena cava superior. La gravedad de este síndrome, ¿de qué depende? De la evolución, digamos que de la cantidad de tiempo que pueda llevar, del nivel de obstrucción, si es completa o si es parcial, y de la cantidad de colaterales que estén implicadas. También recordemos que pues, las venas tienen una pared mucho más delgada que las arterias, por eso ellas son mucho más fáciles de lo que es comprimir. Por ello ellas son más vulnerables a cualquier estímulo que pueda ocasionar un crecimiento de algún tejido adyacente a la vena y pues la obstruya, como es el caso de los ganglios linfáticos. Perdón, doctor, un momentito. Sí, todos están viendo el tumor ahí, ¿cierto? Sí. Es el amarillo que está ahí pegado a la... No se vayan a confundir que ese es el timo. Pero no falta. Ahí el tumor está directamente comprimiendo. Ahí no sería como tal, bueno, no sabemos. No, ahí si sería fue, el tórax. Exacto. Ahí no sabemos si eso fue porque se metastatizó ahí y empezó a crecer o si ese es directamente el tumor. Por cualquiera de los mecanismos, miren ahí, fíjense cómo está empezando a comprimir la vena cava. Y miren de ahí para arriba cómo está dilatado todo el sistema. Listo. Pues recordando lo que había dicho, pues ahí se va a ver como mucho más dilatadas las brachiocefálicas, las yugulares y también la subclavia, que esto se va a hacer mucho más evidente en las características clínicas con las que llega el paciente. Los signos y síntomas que se pueden llegar a presentar por este síndrome a nivel hemodinámico van a ser edema facial, edema de brazos, distensión de las venas del cuello, distensión de las venas del tórax, también pletora facial, síntomas visuales e hipotensión. A nivel respiratorio, disnea, como pues lo dijo mi compañero Joel, el tumor puede lo que es presionar lo que es la tráquea y de esta manera va a ocasionar una dificultad respiratoria. Pero, ¿cuál sería otro mecanismo por el que puede estar presentando disnea? No solo por la compresión de la tráquea. Profe, pues podría haber una compresión a nivel del edema cerebral del bulbo respiratorio, del centro de control de la respiración. Profe, por la misma neumonía, profe, también, la misma neumonía. sí. Exacto, y también puede ser de que el tumor esté ocupando mucha parte del espacio que normalmente usa el tórax para distender la respiración y necesite más otra, otra, y hay una que ya mencionaron, que es la misma causa de por qué puede tener La infección. neumonía. Ocupación del espacio aéreo por líquido, por aumento de la presión capilar. Acuérdense que, todo es importante, sino que quiero que manejen fuerzas de Stalin. Por eso todos los casos están orientados a fuerzas de Stalin. La disnea puede ser también porque el alvéolo se puede estar ocupando de líquido por la misma compresión a nivel de vasos sanguíneos que hace que incremente la presión a nivel capilar. Hay fuga de líquido, el alvéolo, usted sabe que el alvéolo tiene que estar, viene la parte de la arteria y está el alvéolo y hay un intercambio. Entre ellos dos se acumula líquido. El paciente respira, pero el oxígeno no alcanza a difundir a la parte arterial porque hay ocupación. Eso puede generar disnea. Y otra pudiera ser la que dijo el doctor. Él tiene un edema a nivel ya cerebral, sí, acumulación de líquido que pudiera ser que llegara a comprimirme en la parte de los centros respiratorios del bulbo. No es este caso, y de hecho pudiera ser una causa de por qué él pudiera morir, pero en estos pacientes que tienen compresión del bulbo, ellos más que disnea dejan de respirar. El paciente que tiene disnea aumenta el esfuerzo respiratorio, el paciente que tiene compresión del bulbo empieza a dejar de respirar, ¿sí? Pero sí es una causa poderosa que pudiera afectar la parte respiratoria. Sí. Por ahí estaba pero creo que el orgullo circular está más alterado, me corrige si del lado izquierdo está más alterado, no me acuerdo. Por el izquierdo, sí. Listo, doctor, continúe.
A nivel neurológico se puede dar la cefalea, el mareo, la confusión, la nubilación. Yo aquí les estoy diciendo como los síntomas en general, pero ya ahorita les vamos a explicar el porqué de estos síntomas que presentan. Más que todo, pues, como ya lo dijo el profesor, es por la alteración de las fuerzas de estado. ¿Qué es lo que va a condicionar las manifestaciones clínicas que pueda llegar a presentar el paciente? El sitio de donde se dé la obstrucción. Como ya lo dije, la vena ácido drena también hacia vena cava superior. Entonces esto es parte importante. ¿Por qué? Porque si va a haber una obstrucción por encima de la vena ácido, no va a ser tan pronunciado. La sangre va a empezar a retornar por las venas colaterales, lo que son las mamarias internas y costoaxilares. Y así pues la circulación no va a ser como muy visible a lo que es a nivel del tórax. Mientras que si es por debajo del callado de la ácidos, pues vamos a comprometer lo que ya les había dicho, que era el drenaje de lo que es el sistema venoso toracoabdominal. Entonces esto va a hacer que el cuadro se manifieste mucho más, retorno venoso a través. Tiene que conectar. El retorno venoso se va a dar también a través de las venas abdominales superiores. También puede haber compromiso de la vena cava inferior. Como hay compromiso del drenaje venoso de lo que es la zona toracoabdominal, entonces puede haber una alteración, pues va a haber una alteración de las fuerzas de Starling a este nivel y se puede dar lo que es una ascitis, porque va a aumentar, o sea, la congestión de sangre va a aumentar la presión hidrostática y esto me predispone a que haya edema en esta zona, que es como lo que podemos ver. En la obstrucción de la vena cava. Están hablando mucho y todo eso entra parcial, ¿no? Están hablando mucho. En la obstrucción de la vena cava superior, lo que va a buscar más que todo, pues el cuerpo es como una redistribución de este flujo, porque va a aumentar como la capacidad del sistema venoso en miembro superior. Entonces se va a ir el flujo sanguíneo por venas colaterales, como la vena ácidos, que pues como ya lo dije, desemboca en la parte posterior de lo que es la vena cava superior. En el caso de que la compresión sea pues por debajo de la ácidos, la sangre va a intentar retornar por la cava inferior y pues esto supone que vaya a dar un aumento de la presión venosa y que se me hagan evidentes otros síntomas, como también una distensión de lo que son las venas del tórax, que se hagan como más grandes, y también la ascitis. Ahora, ¿cómo es que se dan las manifestaciones? Pues, ¿qué es lo que tenemos principalmente? Un aumento de la presión en la vena cava superior, generado ¿por qué? Por la obstrucción que va a dar el tumor. ¿Esto qué me condiciona? A que haya una disminución de lo que es el retorno venoso de la mitad superior del cuerpo hacia la aurícula derecha, es decir, me va a disminuir la cantidad de sangre que me va a llegar al corazón, como tal la sangre que se oxigena, y va a haber como tal una afectación de la volemia, que pues nos va a explicar ahora mi compañera. A su vez, pues este incremento de la presión de la vena cava superior va a ocasionar un éstasis del flujo en la zona. Esto que va a promover que haya una dilatación venosa y una extravasación de líquido. Como ya lo dije, la dilatación venosa es con el fin de redistribuir este flujo, y la extravasación de líquido es porque como hay congestión, altera la fuerza de Starling y pues va a predisponer a que se den edemas. Por ello, hay edema en extremidades superiores, en cara y en cuello y en cabeza, y también pues la derivación del flujo venoso a vasos colaterales. ¿Por qué? Porque es como un mecanismo de la vena, o sea, la vena se va a distender porque hay un aumento de la capacidad que ella puede tener. Como ya sabemos, las venas tienen una pared mucho más delgada, entonces ellas se pueden dilatar para aumentar esta capacidad que tiene y pues redistribuir el flujo. Esto es como un mecanismo fisiológico compensatorio del sistema venoso. Cuando aumenta el volumen al que éste está sometido, pues ella va a empezar a distenderse con el fin de poder contener mayor cantidad de volumen y que no hayan, digamos, que alteraciones muy graves en casos de hipertensión. Doc, una pregunta. ¿Cuál es el edema en esclavina? Está más adelante. Bueno, ¿y cuál es entonces el principal en ese caso, lo que estamos hablando ahorita, de la alteración de las fuerzas de Starling? ¿Cuál es la principal fuerza que se está alterando en eso? Estamos adelante también. Sí, una Una contextualización a lo que vamos a ver más clínicamente. Listo. Este síndrome tiene una triada clínica muy característica. Se llama triada clásica del síndrome de vena cava superior. Esto que incluye la ingurgitación yugular,
porque ya lo dijimos, hay una congestión a nivel del sistema venoso del miembro superior, de cuello, de cabeza. También va a haber cianosis de cara y extremidades superiores, como ya sabemos. Y también va a haber el edema en esclavina, que va a ser un edema que se va a presentar a nivel de cara, de cuello y en las regiones supraclaviculares. Se ven más edematizadas, como cuando uno llora toda la noche y al otro día tiene como los ojos súper hinchados. Más o menos así se ve el edema en esclavina. La esclavina, muchachos, es como una prenda que se usaba antes. Algunas personas de la realeza y el Papa todavía la utiliza como un pañuelito que cubre hombros, parte aquí de la espalda y sobre todo aquí esta zona del cuello y un poquito aquí los hombros, por eso y eso se llama esclavina. Entonces el edema se llama esclavina porque está circunscrito como esas zonas. Entonces para Sí. que lo Más que tengan todo en presente. esta zona porque es la zona que está comprometida, es el drenaje venoso que pues, se ve limitado por la obstrucción de la vena cava superior. Se ve obstruida el drenaje de la parte superior del tórax, del cuello, de cara, también de cabeza, por ende los edemas que van a explicar ahorita los compañeros. Por ende, estos van a ser como datos clínicos inequívocos de la existencia de este síndrome. Ahora sí vamos a indagar más sobre el mecanismo fisiopatológico del edema que tiene este paciente. Y para esto es que vamos a hacer un repaso de las fuerzas de Starling. Presten atención a eso porque eso les puede ahorrar horas de estudio. Entonces tenemos que las fuerzas de Starling pues son la presión hidrostática y la presión coloidosmótica. Estas están presentes tanto en el vaso sanguíneo como en el intersticio. La presión hidrostática lo que busca es empujar o sacar la presión hidrostática del vaso. Busca empujar o sacar el líquido del vaso hacia el intersticio. Y la presión hidrostática del intersticio, lo contrario. Empujar o sacar el líquido del intersticio y que vaya hacia el vaso. Tenemos la presión coloidosmótica, que esta depende principalmente de proteínas, especialmente la albúmina, como lo había mencionado el profesor. Y la presión hidrostática del intersticio lo que busca es retener o atraer el líquido y que se mantenga en el vaso. Esto es muy importante. Y también es de destacar que la presión hidrostática está determinada por dos factores muy importantes también, que es la presión y el volumen sanguíneo. Ahora bien, como han mencionado, tenemos un paciente con una obstrucción en la vena cava superior, ya sea por presión directa que ejerce el tumor o por adenopatía. Entonces tenemos que la sangre no va a poder ir de la cava superior a la aurícula derecha. Entonces esto lo que va a ocasionar es una congestión. Inicialmente la cava superior lo que va a hacer es distenderse y digamos que soportar la cantidad de sangre que más pueda, pero llega un punto en el que esa dilatación no se puede dar más. Y ahí es donde inicia la congestión del resto de ramas. Tenemos la brachiocefálica que drena directamente con la cava superior y esta va a tener el mismo mecanismo, se va a empezar a congestionar, a dilatar y ya no va a soportar más. Se van a empezar a congestionar la subclavia, la axilar, cefálica y brachiocefálica, y es acá donde tenemos uno de los signos del paciente, que es la dilatación de venas del brazo. En sí él no tiene edema en el miembro superior, sino una dilatación, ¿sí? Por la misma congestión. Y lo que expliqué anteriormente también explica el edema supraclavicular, que es bastante importante porque hace parte también del edema en esclavina. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, como yo les mencioné anteriormente, es toda esta congestión, ¿qué creen que me causa? ¿Un aumento de qué? Del volumen sanguíneo, sí, y de la presión. Entonces esto es directamente relacionado con la presión hidrostática. Entonces va a haber un aumento de la presión hidrostática y una disminución de la presión coloidosmótica. ¿Por qué? Se diluyen las proteínas, exactamente. Entonces esto lo que me va a ocasionar es una extravasación por trasudado y un edema, que es el que podemos ver en la región supraclavicular del paciente. Por acá. ¿Y en qué parte se da esa extravasación? ¿En qué parte del árbol vascular se da esa extravasación? En las arteriolas capilares. Capilares, es que no, porque las arterias todavía tienen una capita muscular que no permite muy fácilmente. Capilares porque básicamente un endotelio con una membrana basal y ya.
Listo. Entonces ahora también tenemos que las yugulares claramente están pues en ese drenaje venoso de la cava superior. Primero, la yugular externa también se va a dilatar y a congestionar, lo que va a provocar el signo de ingurgitación yugular, que es lo que vemos acá, que se ve como protruye la yugular externa. También tenemos la congestión en la vena yugular interna, que es esta, y también se va a congestionar las venas faciales. Y es por esto que el paciente va a presentar un edema en cara, y es muy característico también el cuello proconsular, que se presenta en este caso clínico, que es el edema en el límite superior del cuello hasta la mandíbula, edema acá. Entonces, Ese edema, el cuello proconsular no necesariamente está ligado a alguna patología. Puede darse en una persona que es obesa y usted no Exacto. delimitan muy bien su mandíbula del cuello, no delimitan muy bien dónde termina. Eso se llama cuello proconsular, pero puede ser en este caso patológico. sí. Entonces, como podemos ver ya en este punto, el paciente tiene la triada que mencionó la compañera anteriormente, que es muy importante también, digamos que para el diagnóstico. Entonces tenemos que hay ingurgitación yugular. ¿Cuál otro era factor de, pues, contribuía a la triada? El edema en esclavina y también la cianosis. La cianosis se debe pues a la misma congestión. Entonces tenemos una acumulación de sangre desoxigenada y pues se va a ver en el rostro como esa coloración violación. En el examen físico también mencionan que el paciente tiene un ensanchamiento de venas superficiales del tórax, y esto es pues son venas colaterales que normalmente tenemos, que ellas lo que buscan es compensar el flujo venoso cuando hay algún problema muy grave de la circulación, como en este caso. Pero entonces, ¿qué pasa? Esas colaterales también se dilatan, se congestionan y se presenta este signo que tiene el paciente, que pues las venas se protruyen. En la radiografía de tórax nos hablan de que hay un ensanchamiento del mediastino superior. Esto lo explicamos por varias razones. En primer lugar, tenemos el edema, y acá hay que tener en cuenta las estructuras que pasan por el mediastino superior. ¿Cuál creen ustedes que es la estructura? Pues es una estructura importante que pasa por el mediastino superior que me provoca edema. Este es el mediastino superior. Bueno, por el mediastino superior pasa la vena cava superior. Entonces esta es una vena que tiene... son sus Yo creo que les hago un quiz ahorita y les digo, ¿cuál es el vaso que se compromete en el síndrome de vena cava superior? No conozco la vena cava superior. Estoy casi seguro. Ponen aorta. Listo, entonces esta vena es un vaso de gran calibre que pues al congestionarse va a provocar una extravasación considerable que va a llenar el espacio del mediastino superior de manera importante. También lo explicamos por el ocupamiento que produce el tumor de por sí, y también las adenopatías que probablemente sucedieron debido a la metástasis. Entonces acá tenemos un ejemplo. Este claramente es el paciente que tiene el tumor, y vemos que hay un ensanchamiento del mediastino, es decir, que hay un aumento del espacio entre los pulmones, ¿sí? Y esto es debido pues al tumor y las probables adenopatías. Y así es como se debería ver normalmente. También nos mencionan que el paciente presenta una taquicardia sinusal, y pues también nos debemos devolver a la obstrucción para explicar esto. Entonces, tenemos que la obstrucción disminuye, no permite el paso de sangre de la vena cava superior a la aurícula derecha. Es decir, se va a disminuir el llenado auricular. A su vez, se va a disminuir el llenado del ventrículo derecho, también la eyección a la arteria pulmonar, las venas pulmonares, hasta la parte derecha del corazón, pues tampoco se va a... izquierda, qué pena. Tampoco pues se va a llenar de manera adecuada. Esto me va a afectar la fracción de eyección, y entonces podemos suponer que va a haber una disminución de la perfusión tisular a nivel sistémico y también una hipovolemia. Entonces el corazón, ¿qué va a hacer? Va a aumentar su frecuencia cardíaca y su capacidad contráctil, pero pues igual esto tampoco es que vaya a servir, porque el problema es de más arriba, o sea,
no, el volumen de sangre va a ser el mismo. Y también, como mencionaron anteriormente, mi compañero habló de una inflamación crónica. Esta inflamación crónica, pues ya sabemos que hay participación de citocinas, participación del hipotálamo, lo que me va a provocar pues la fiebre y un aumento de temperatura, que es bastante importante porque la temperatura excita en gran medida el nódulo sinusal, que pues también me va a aumentar la frecuencia cardíaca, y a eso se debe la taquicardia sinusal del paciente. ¿Cómo la temperatura, cómo hace o cómo aumenta la excitabilidad del nodo sinusal? Resulta que baja, eso lo vimos en fisiología, resulta que baja, el nodo sinusal tiene generalmente un umbral de excitación más bajito que el de las células normales. El aumento de la temperatura lo que hace es que baja aún más ese umbral de excitación, de manera que se despolariza, se está repolarizando, ¿sí? Pero al mismo tiempo él es muy permeable a los iones sodio y calcio. Siguen entrando iones sodio y calcio, vuelve y cruza ese umbral, vuelve y baja. Entonces así es que aumenta la excitabilidad, no se les olvide nunca cómo es. Doc, ¿y cómo? Uy, no, espera, creo que lo va a explicar ahí. Sigue el compañero. El umbral de excitación del nodo sinusal. Por ejemplo, una célula normal tiene un umbral de excitación. Si yo... ¿Ya? 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 A ver si lo va a explicar ahí. Doc, atrás. ¿Cómo el síndrome de vena cava superior solito, sin meter el cáncer, solo solito, cómo me explica la alteración del sodio? Eso, Pero si todos deben manejarlo. ok, la alteración del Todos deben sodio. manejarlo. ¿Del calcio o del sodio? Del sodio. El sodio en este caso, que es el que me interesa. Profe, podría decir algo por... Señor. No sé si por la hipovolemia se activa la hemoglobina angiotensina aldosterona que aumenta la reabsorción y también reduce el sodio en sangre. Ahí está. Bueno, explíquenmelo. Pues nada, hay hipovolemia. Sabemos que cuando hay hipovolemia, el riñón va a sensar que hay hipovolemia, que hay bajo volumen sanguíneo. Entonces, ¿qué va a hacer el riñón? Va a aumentar la reabsorción de agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Al aumentar la reabsorción de agua, va a aumentar la volemia, y al aumentar la volemia se va a diluir el sodio. Ella explicó en gran parte y llegó hasta ahí. El corazón le está llegando menos sangre. Él trabaja con la que tiene. Pero el riñón sí sensa que hay una hipovolemia, teóricamente. Acuérdense que las venas tienen una gran complianza. La complianza es producto de distensibilidad por volumen. Es decir, las venas pueden llegar a almacenar grandes cantidades de sangre, ¿sí? Y en este caso yo no sé cuánta cantidad de sangre tenga almacenado el paciente de aquí para arriba. Entonces, por poquito que sean 500 cc, el riñón ya sensa eso. El riñón lo que piensa es que se está quedándose sin sangre. Activa el eje renina-angiotensina-aldosterona. Mi pregunta es, en este caso, si la aldosterona se activa y la aldosterona lo que busca es retener sodio, ¿por qué yo tengo una hiponatremia? No lo piense tanto porque usted mismo dio la respuesta ahorita. Por la reabsorción de agua, si yo retengo sodio, también esto En es este caso, aumenta la volemia, y al aumentar la volemia se hace tienen lo que tiempo, se lean busca. las causas de hipohipernatremia. Y hay una hiponatremia que es dilucional. Profe, y otra cosa también sería, pues incluyendo el cáncer, nos hablan que hay un aumento solo de la ADH, no aldosterona, entonces la ADH se encarga solamente de la absorción Sí, de agua. por el cáncer sí. Ujú. Por el cáncer en ese caso sí. Pero, por ejemplo, para que me lo expliquen, porque yo pudiera de pronto tener en algún momento un síndrome de vena cava superior o un cáncer que no esté produciendo necesariamente esas hormonas y ustedes tengan eso. Y entonces ustedes tienen que saber explicar por qué está sucediendo. Es por la hipovolemia. ¿Está reteniendo sodio? Sí, claro. Pero también retiene grandes cantidades de líquido y hace una hiponatremia dilucional. Por eso el sodio está como en 92. Listo, ya. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Todo eso deberían estarlo analizando ustedes simultáneamente en un caso. Si lo analizan de esa manera como vienen haciéndolo y están defendiéndose, no tiene por qué quedarles mal. O sea, no tengo ni siquiera por dónde meterme. Listo.
Bueno, pues continuando ya a nivel de manifestaciones del sistema nervioso central, esto pues vamos a tener que, pues porque ya todos mis compañeros explicaron, pues la obstrucción va a generar el edema cerebral. El edema cerebral pues lo podemos explicar porque las venas yugulares internas conectan directamente con los senos venosos cerebrales. Entonces, al acumularse la sangre, va a causar el aumento de la presión venosa cerebral, o también puede aumentar la presión hidrostática del capilar. Sin embargo, pues yo leí bastante y el cerebro pues no es como que tan sensible al aumento de la presión hidrostática del capilar, y es más que todo el edema cerebral se explica por el aumento de la presión venosa cerebral, que al aumentar la presión venosa cerebral me va a causar como una separación de las células endoteliales, aumentando los espacios intraendoteliales y permitiendo el aumento de la permeabilidad vascular y la salida y extravasación del líquido hacia el tejido cerebral, lo que me va a conllevar al edema cerebral. El edema cerebral pues también se explica por la hiponatremia, porque pues la producción de antidiurética pues me va a aumentar la reabsorción de agua, y esa reabsorción de agua va a diluir al sodio. Esa dilución de sodio va a hacer que como el cuerpo necesita equilibrar las constantes electrolíticas, expulse el agua hacia el tejido cerebral, causando la acumulación y la hinchazón de las células cerebrales para aumentar el calcio a nivel plasmático. Y la hipercalcemia junto con la hiponatremia pues me van a explicar el por qué el paciente presenta la alteración y el estado mental y las alteraciones en su conducta, porque estas van a causar que se aumente la permeabilidad, y van a disminuir que se transmitan las señales nerviosas y la sinapsis de manera correcta. El edema cerebral como tal me va a llevar al aumento de la presión intracraneal, pues porque el propio ocupación del encéfalo pues va a aumentar la presión y va a comprimir al propio encéfalo. Por este lado pues entonces nos metimos por la cefalea, los vómitos y la inyección conjuntival. La cefalea se explica por la compresión y la distensión de las meninges, que al comprimir el encéfalo pues las meninges tienen unos receptores mecánicos del dolor que van a estimular esa sensación de cefalea constante y esa cefalea tensional que tiene el paciente. Los vómitos pues los explicamos por la activación del centro del vómito y el área postrema. También esa compresión por el aumento de la presión intracraneal va a estimular el centro del vómito, que se encuentra a nivel de la formación reticular en el bulbo raquídeo, debido a que pues puede ser por una compresión o distensión de las meninges, porque las meninges pueden activar los sensores que indican que hay como una señal de irritación, una señal de daño para producir el vómito. También pues el centro del vómito se activa por la propia compresión en el caso de que el edema cerebral ya sea tan grande que se necesite liberar la presión por otro lado, así que pues por el agujero magno pues cause una herniación al bulbo raquídeo y pues comprima esa zona, activando el centro del vómito. ¿Qué otra cosa pudiera ocasionar el vómito? El TNF. Sí, ya iba a... y la disminución, bueno, sí, profe, y sí. también por la disminución de la perfusión, entonces se da como ¿cómo se dice? Pero hay algo más poderoso que me pudiera estar ocasionando el vómito, más que el factor de necrosis tumoral. Pues, en este caso, que es un vómito más de características de afectación del sistema nervioso, un vómito proyectil. Es un vómito que sale disparado. Él ya lo nombró, la misma hiponatremia. La misma hiponatremia, acuérdense que la hiponatremia me causa desregulación de los potenciales de acción de membrana. Entonces empieza a funcionar mal el sistema nervioso central y me puede generar también vómito. Y lo demás por lo que está explicado por el doctor. ¿Qué más? Y pues por último la inyección conjuntival, que pues es la dilatación de las venas de la esclera del ojo, que pues hacen ver como si hubiera una hemorragia en el ojo y pues lo torna rojo. Y esto pues se explica por el propio aumento de la presión en las venas epiesclerales, que son las que pues se encargan de drenar esa circulación ahí. Y pues como aumenta la presión intracraneal, esa presión intracraneal tiene como que un ciclo vicioso, porque al aumentar la presión intracraneal va a aumentar también más la presión venosa, y esa presión venosa va a causar la dilatación y el enrojecimiento que causa en la esclera del ojo. El dolor de cabeza, no solamente por la distensión de las meninges, porque dentro del cráneo hay varias estructuras que son sensibles al dolor, entre ellos los senos venosos.
Entonces, como hay una dilatación de todo el sistema venoso, hay dilatación de los senos venosos, ¿sí? Los senos venosos, acuérdense que nosotros, si ustedes recuerdan la anatomía, tenemos un seno venoso que está justo detrás de la parte del hueso, ¿cómo es que se llama? El que tenía deformadas las de mariposa. Esfenoides. El esfenoides. Hay un seno venoso que está ahí en esa zona. Que en ese seno venoso es cuando, por ejemplo, pacientes tienen infecciones dentales, sube rápidamente ese seno venoso y hace infección del sistema nervioso central. Ese seno venoso y los otros grandes venas que pueden haber tienen junto en su pared fibras nerviosas que son sensibles al dolor. Entonces no solo, claro, por la parte de la afectación meningia es la mayoría del dolor de cabeza, sino que hay otras estructuras que se pueden alterar. Y pues acá pues hice como un pequeño resumen de todas las afectaciones a nivel neurológico, correlacionando pues la fisiopatología a nivel pues resumido, en donde pues a nivel resumido va a aumentar presión y permeabilidad, que es lo que me causa el edema cerebral. El edema cerebral me aumenta la presión intracraneal y el aumento de la presión intracraneal es el que me va a causar la mayoría de la sintomatología, que es la cefalea, los vómitos, la inyección conjuntival. Y pues los desequilibrios electrolíticos de hiponatremia y hipercalcemia pues son las que me alteran ya como tal el estado de conciencia, de conducta y el estado mental del paciente. Doc, dígame, abajo cuando recién empezaron a describir el caso clínico, el paciente estaba anémico. Dígame causas de por qué ese paciente está anémico. ¿Usted? ¿Yo? Sí. Está fácil. Está fácil. Solamente deténgase un momentico y piense. Porque ese paciente estaba anémico, tenía una hemoglobina como de 10. Profe, pues, Sin embargo, ahí está reportado mal porque están gramos por litro, o sea, gramos por decilitro. O sea, está reportado mal del caso. ajá. Así en el otro había también unos tiempos de coagulación en 17 minutos. Estaba reportado así. Este es el caso que está mal. Pero dígame, los demás, usted está muy bien arriba. Porque pues va a haber como tal una disminución del flujo de sangre que llega a oxigenarse, entonces va a ser como menor la cantidad de oxígeno que puede transportar la sangre hacia los tejidos. Va a ser menor el flujo sanguíneo, menor la sangre que se oxigena, menor el oxígeno. No, porque acuérdate que anemia, la definición de anemia es disminución hablando de hemoglobina. de hemoglobina. Hablando de hemoglobina. Pero porque el paciente está anémico, no me lo explica. No, tenemos que el doctor Joel explique. Bueno, no sé a ciencia cierta cuál sea la razón, pero yo había leído que generalmente el edema y la congestión también pueden protruir o pueden hacer presión sobre la médula ósea, lo cual va a irrumpir en la producción de eritrocitos y eso también puede llevar a la anemia. También leí que por la volemia, por lo que comentaba mi compañera Valentina, los tejidos van a empezar a demandar más oxígeno porque estamos en un cierto estado de hipoxia y la sangre tiende a diluirse y también puede dar que el paciente entre en un cuadro de anemia. Pero pues, Paciente parcialmente cierto, pero uno, el paciente tiene cáncer. Empezando por ahí, lo más sencillo, el paciente tiene cáncer, acuérdense, cáncer. ¿Qué pasa con el cáncer? Uno, la médula está concentrada en producir células para pelear contra el cáncer, primero que todo. Así que probablemente descuide la producción de la línea roja. Dos, factor de necrosis tumoral, que me condiciona a que yo tenga disminución de mis reservas proteínicas y reservas energéticas por lo que induce la caquesia y disminución del apetito. Si yo no como, yo probablemente llegue a una anemia ferropénica, ¿sí? Y si aparte de eso no como, sino que lo poco que tengo se quema porque lo induce el factor de necrosis tumoral, no tengo proteínas para sustentar la formación de hemoglobina. Cáncer. Dos, el paciente tiene una activación potente del eje renina-angiotensina-aldosterona que me condiciona que tenga una hiponatremia ilusional que probablemente me está diluyendo aún más la poca hemoglobina que tiene. Es muy parecido a la anemia ilusional en una embarazada. En este caso, pudiéramos explicarlo por eso, probablemente. Uno, porque tiene el cáncer, todas las demás es una patología crónica desgastante. Y dos, porque el paciente tiene una activación potente de la eje renina-angiotensina, está reteniendo líquido, está haciendo una anemia ilusional.
también pudiera ser, ¿sí? Pero si les queda claro las razones, Sí, señor. si ven que ustedes tienen la capacidad para contestarlo, o sea, lo que tienen que hacer es detenerse y pensar qué es lo que han visto que pueda explicar lo que está sucediendo. ¿Listo? Bueno, para terminar, a modo de conclusión, pues podemos ver que nuestro paciente prácticamente presentó síndrome de vena cava superior secundario a un tumor que él presenta en el pulmón. Como decía mi compañera Valentina, es importante aclarar que no solamente por un tumor puede presentar síndrome de vena cava superior. Al final del caso, en la discusión nos decían que el paciente se le administró un medicamento para poder calmar o apaciguar los síntomas neuronales para poder mejorar el edema a nivel cerebral. Sin embargo, el paciente muere a los 5 días. ¿Por qué? Porque el cáncer sigue haciendo de la suya, sigue descompensando al paciente y al final muere. ¿Qué cosas me hubiera matado al paciente si no me lo hubiera matado? No, él no murió por el cáncer, él murió por neumonía. Ajá. Si no lo hubiera matado la neumonía, ¿qué lo hubiera matado? Podría haberlo matado el edema cerebral también, podría haber creado mucho líquido que hubiera protegido por el foramen magno y hubiera... Eso, eso. Lo otro, la hiponatremia. Lo otro, la hipercalcemia. O sea, ese man estaba respirando tiempo extra porque estaba muy descompensado. La hiponatremia, porque la hiponatremia misma me genera lesión neurológica, porque la hipernatremia genera lesión neurológica, pero es que hacen que se desmielinicen, se separe la capa de mielina de las neuronas y eso me empeora la función neuronal de potencial efección. 2, porque la hiponatremia me puede afectar también la parte cardíaca. Y la hipercalcemia también me puede llevar a una arritmia potencialmente mortal. El edema, la hiponatremia, hipercalcemia. No, eso era lo que me hubiera podido matar inmediatamente al paciente. El resto lo hubiera matado más lentamente, muy lentamente. Y todo a raíz de un cáncer extremadamente difícil de diagnosticar en momentos tempranos. Listo. Muchísimas gracias. Gracias. Listo. ¿Les quedó claro? Sí, señor. Ese ejercicio, ese ejercicio es para que ustedes mismos